Bueno, buenas noticias para los propietarios de viviendas que a lo mejor no pueden alquilar o han tenido malas experiencias porque, atención, el gobierno vasco se lanza a captar pisos vacíos para el alquiler. Da más garantías a los dueños en caso de impago y desperfectos. Bueno, para hablar de todos los quebraderos de cabeza que ocasiona tanto inquilinos como, bueno, arrendatarios, arrendadores y a todos los que estén relacionados con ello, tenemos hoy con nosotros a Olga Rodríguez, que nos va a explicar todos los dimes y diretes, todos los lirilis y lereles de lo que significa esto. ¿Cómo estás, Olga? Arratsaldeón. Bienvenida. Gracias. Bueno, ¿por dónde empezamos con el tema de los alquileres? Hablamos de cuál es la problemática realmente para el inquilino, para el propietario. Vamos a empezar por los plazos, por ejemplo. Vamos a decirle a la gente cuál podría ser el plazo por el que puede alquilar su vivienda, que ha cambiado hace muy poco, en el mes de marzo de 2019. Ahora ya los alquileres son en plazos de 5 años para las personas físicas, para todos nosotros, y para las empresas, pues 7 años. O sea, 5 años. Antes el contrato por el que tú podías alquilar era, me parece, de 3 años, ahora ya son 5 años, ¿no? Eso es. Vale, y para empresas por 7 años. Sí. Hay que decirle a la gente también que todo esto lo estamos contando para las personas que hayan hecho un contrato de alquiler a partir de esa fecha. Es decir, antes del mes de marzo nos seguimos guiando por esa ley antigua y por lo tanto el plazo era de 3 años. Vale, perfecto. Una vez que hablamos de plazos, los 5 años y los 7 años, más 3 años, ¿qué es lo que puedes tú prorrogar, no? Entiendo que si no hay un aviso... Durante los primeros 5 años, el inquilino es el que tiene un poquito la sartén por el mango, ¿vale? Es el inquilino el que puede decir si se quiere ir o si no se quiere ir. A partir de ese plazo ya necesitamos que haya acuerdo entre el propietario y el inquilino. Si no lo hay, efectivamente esa prórroga no se puede llevar a cabo. Por lo tanto, los inquilinos tienen que saber que durante los primeros 5 años ellos pueden elegir si llegan a ese tope. Si no, si ya pasamos de esa frontera, ya tenemos que llegar a un acuerdo con el propietario, pero con una excepción. Si en el contrato incluimos que a partir del primer año, mejor dicho, el propietario, si tiene una necesidad para él o para su familia, tiene que entrar en la vivienda, entonces ya el inquilino a partir del primer año tiene que sentarse y hablar con el propietario, ¿vale? En cualquier caso, eso normalmente cuando hablas tú con la agencia, con el propietario, ya te dicen si es una vivienda que se va a necesitar o no. Sí. Más o menos te dan una especie de orientación, Sí, ¿no? claro, porque como se tiene que incluir, claro, el inquilino tiene que saber a qué se enfrenta. Entonces siempre al leer el contrato vamos a ver esa cláusula y por lo tanto podremos saber si tenemos ese riesgo a partir del primer año de que tengamos que abandonar la vivienda. Bueno, aprovechando que estás aquí, Olga, vamos a empezar hablando también de los inquilinos y que ellos también tienen sus consultas. Vamos con una consulta por parte de unos inquilinos. ¿Qué fianza me pueden pedir y cómo? Vale, fianzas, vale, es una pregunta muy habitual. La fianza es un mes. El mes de renta que tenemos es el que tenemos que depositar, pero también a cuenta de la reforma legal que hemos tenido se puede establecer una garantía adicional de hasta 2 meses. Por lo tanto, puede ser habitual que cuando nos presenten un contrato tengamos que depositar encima de la mesa 3 mensualidades, aparte de la renta corriente. Eso sería la fianza. Pero son cuantías importantes. Es bastante importante, sí. Bueno, todo esto es negociable, entiendo, ¿no? Por No tiene por qué supuesto. ser Sí, en los 2 meses extra, quiero decir, puede ser un mes o puede ser Sí, y otro antes tipo de garantía. Se me ha olvidado comentaros que es importante que realmente eso de los 5 años o de los 3 años siguientes siempre está sometido a la voluntad de las partes. Si tú tienes una vivienda, quieres alquilárselo a alguien y quieres que sea por 2 años y las 2 partes están de acuerdo, tampoco pasa nada. Primero es la voluntad de las partes. Lo que pasa que la ley establece como un mínimo, ya hemos dicho, de 5 años para darle cierta estabilidad al inquilino. Vale, hablando del inquilino, ¿tenemos que tener algún tipo de precaución antes de entrar a vivir en un piso? Sí, tenemos que tener la precaución primero de haber visto la vivienda, de haber sacado fotografías, de hacer un inventario y sobre todo que todo eso esté anexo al contrato de arrendamiento, porque si no luego no podemos justificarlo y nos podemos encontrar con situaciones en las que el propietario nos diga que tenía un mueble o que estaba en perfectas condiciones y no podemos probar que no sea así. Entonces, en la recomendación absoluta es que todo el mundo que alquile haga un inventario, a poder ser con reportaje fotográfico y que quede anexo al contrato de arrendamiento. Normalmente las agencias ya también tienen un reportaje fotográfico del piso tal y como está. En cualquier caso, uno de los problemas mayores que suele haber entre inquilinos y propietarios suele ser el de la reparación de los electrodomésticos o hasta qué punto llega. Sobre eso tenemos una consulta también para ti, Olga. Se me ha estropeado la lavadora. ¿Quién se hace cargo de las reparaciones, el casero o yo?
Bueno, pues si se ha estropeado la lavadora estamos hablando de un electrodoméstico, entonces eso lo tiene que cubrir el propietario. Cuestión distinta es que si tenemos una bombilla que no funciona bien o una bisagra de una puerta tengamos que arreglarlo nosotros porque es el uso ordinario de la vivienda. Pero desperfectos relacionados con la estructura del edificio o con electrodomésticos, de esas cuestiones, es el propietario, porque en la vivienda van a quedar esos bienes y nosotros además hemos alquilado la vivienda con esos bienes. La responsabilidad es del propietario de hacer la restitución del bien. Oye, una vez que eres inquilino, ¿hay alguna manera de que o sea, quiero decir, pueden echarte del piso porque incumplas de algún modo el contrato o la manera de vivir en esa casa? Sí, te pueden echar o bien porque no abonas la renta, que es la causa estrella, porque estés haciendo actividades pues, que no sean salubres o que no estén, digamos, sustentadas por la comunidad de propietarios. También puede ser porque ¿Como por ejemplo? Pues, por ejemplo, dedicarte a subarrendar o dedicarte a poner pues, una clínica veterinaria en un quinto piso y que, bueno, pues, que no se pueda permitir en ese inmueble. Actividades molestas e ilícitas también, o incluso dejar deshabitada la vivienda, es decir, que tú tengas un contrato de alquiler y que se sepa que no vives en ese inmueble. Eso es, lo más habitual es el impago, es lo que da más situaciones en las que el propietario pues quiere echarte, claro. Yo tenía un conocido en Madrid que era un listo, porque él sí que subarrendaba el apartamento. Eso es total y absolutamente ilegal, ¿no? Si no aparece recogido en el contrato como válido, es ilegal. Y si se entera el propietario, puede ser una causa de resolución del contrato. Vale, no diré su nombre, aunque empieza por ese. Y a la inversa, quiero decir, ¿puede un inquilino decidir, oye, quiero abandonar esta casa porque hay algo que no me está gustando de ella? Bien, durante los 5 primeros años, ya digo, recuerdo, siento ser pesada, pero es que es importante. El inquilino es el que va a tener un poco el timón de poderse quedar o no. Siempre cumpliendo 2 requisitos. Llevar al menos 6 meses dentro de lo que es la vivienda, pagando el alquiler y estando dentro de manera efectiva y teniendo un preaviso de al menos 1 mes. Si se cumplen esos requisitos, pues el inquilino puede decir, me marcho, no quiero continuar. Pero ojo, porque a veces los propietarios incluyen dentro de los contratos de arrendamiento una penalización, aunque cumplas ese requisito. Entonces es importante que si tenemos la idea de que no va a ser un contrato para largo tiempo, pues revisemos si tenemos esa cláusula, porque igual tenemos que indemnizar al propietario. Enseguida vamos con consultas sobre los arrendatarios, que también las tenemos. Quiero decir, estamos intentando mirar todo desde todos los puntos de vista. Respecto a los seguros del hogar, que tienen que hacer tanto propietario como inquilino, Sí. ¿es obligatorio siempre tener un seguro? Sí, desde luego el propietario por descontado, porque es el que responde de la estructura. Luego también, en muchas ocasiones, y también es recomendable, se suele exigir un seguro de inquilino para las cuestiones internas de lo que es el uso de la vivienda, pero el que desde luego es obligatorio es el seguro de la propiedad. No es obligatorio el del inquilino. No, en principio no, es muy recomendable porque pueden suceder cuestiones, pero el que es imprescindible es el del propietario. Vamos con una consulta también sobre arrendatarios, también sobre los que son propietarios de esas viviendas. Mi inquilino lleva 2 meses sin pagarme. He hablado con él, pero me da largas. ¿Qué puedo hacer? Sí, pues es un problema también, suele ser el habitual. Lo que hay que hacer, El impago es el más habitual. Impago, sí, lo que hay que hacer es requerirle por escrito el hecho de que se está produciendo un impago. Decimos requerir por escrito porque luego si queremos acudir a un juzgado para acreditar esa reclamación, tiene que estar por escrito y además tiene que estar acreditado que lo ha recibido, que conoce nuestra reclamación. Es importante realizarlo porque si luego queremos demandar a esa persona, solo en el caso de que hayamos cumplido ese requisito, esa persona, aún en el juzgado, no nos puede hacer lo que se llama la inervación del desahucio, ¿vale? Entonces es importante reclamarle y luego, si no atiende a razones, tenemos que acudir a la vía judicial. Oye, ¿el tema este de cambiar la cerradura del inmueble? Ni de broma. Ni cambiar la cerradura, ni pretender entrar aprovechando un despiste, ni nada por el estilo. No se puede entrar, aunque la propiedad sea tuya, aunque no te paguen, aunque sepas que aparte de esas personas hay otros. No podemos porque incurriríamos entonces nosotros en un delito como propietarios. Me contaban mis aitas hace poco que había sucedido esto de que unos vecinos se han venido a hacer la compra y a la vuelta les habían entrado en casa. Bueno, Y no podían entrar en su propia casa. A Y ver. había el tiempo justo para que les cambiaran incluso la cerradura. pues se habían ido a hacer algún recao largo, quiero decir, ¿no? Sí. O sea, les había dado tiempo a Sí. maniobrar. Es que eso sería ya un allanamiento de morada, porque realmente la propiedad... Aunque la casa es tuya. No, es que si la casa es tuya y tú resides en esa casa, eso ya no se tiene que tramitar como un desahucio, eso ya es un delito, ¿vale? Entonces ahí puedes avisar a la policía, puede aparecer la policía y ver que tú tienes tu vivienda ahí, que has salido a hacer un recao, que te has ido un día, 2 o 3, pero
pero que es tu casa. Normalmente estas ocupaciones y estas cosas se hacen en las segundas residencias, en residencias no habituales, ¿vale? Entonces, si eso se produce, esa situación hay que llamar a la policía y desalojaría. Si no, no se puede entrar, pero es que no se debe ni hablar con los ocupantes, ¿eh? Directamente demanda, ya sé que fastidia mucho, ya sé que un procedimiento de estos puede durar como poco 6 o 8 meses, pero no se puede pasar esa barrera, porque entonces vamos a acabar nosotros como denunciados. Vaya, oye, ¿con qué antelación tiene que avisar un propietario a un inquilino de que no quiere seguir alquilándole su hogar? La norma general suelen ser 4 meses, ¿vale? Esa es la norma para poder hacer un preaviso, pero yo os digo, cuidadito con esa excepción de que si la necesitamos para nuestro uso particular o el de uno de los descendientes, podemos avisar dentro del primer año y solamente con 2 meses. Hay que revisar muy bien las cláusulas de los contratos para saber los plazos, porque como ya digo que todo se puede pactar, igual decimos, bueno, es que la ley dice esto, pero resulta que es que he pactado otra cosa, porque la voluntad de las partes está por encima de la norma. Normalmente suelen ser 4 meses, pero lo recomendado es que todo el mundo lea muy bien el contrato antes de firmarlo y, desde luego, si hay dudas, que se vayan al suelo legal, que no intenten hacer experimentos. Olga, nos han llegado muchísimas consultas sobre esto, es verdad que no podemos contarte todas, pero sí, ¿los estudiantes también pueden alquilar un piso por 5 años? Podrían hacerlo, sí, mientras... A ver, la cuestión es que sea para una residencia, ¿vale? Si ya estamos hablando de personas que lo quieren para un periodo, por ejemplo, escolar o una cuestión de estas, es que ya no vamos a esos que son anualidades, ya vamos a periodos más cortos. Eso tiene otra regulación. Pero si tú quieres, porque encuentras un piso pues que está en buenas condiciones y está barato y quieres hacerlo por 5 años, pues podrías hacerlo. La clave es la residencia, ¿vale? Si tú eres capaz de ponerlo así y vas a vivir allí, no hay problema, aunque te vayas de vacaciones un mes. Es que ricasco, Olga, por todas las Hola. aclaraciones. Sí. Gracias. Sí, a vos. Es que ricasco, compañeros. Gracias.